son una maravilla como partido. Perdieron los 9 estados, no metieron las manos. El presidente del PRI, que es de Campeche, perdió Campeche. Les fue del carajo. De 15 gubernaturas en las que contendimos, 8 las gobernábamos, no ganamos ni una. Ese es un dato y no es una cuestión subjetiva. Y es una vergüenza. Yo digo, por supuesto a nadie le gusta. Que nadie se arrugue. Que nadie se arrugue porque hubo en este periodo gente que se arrugó, ¿eh? Me parece que el PRI debió haberse refundado, revisado desde el 2018. La derrota del 2018 es contundente. Hay un pacto de impunidad, todo el mundo lo conoce, 10 millones de votos que le dieron a López Obrador los priistas. El PRI tiene, así como tiene ventajas, tiene desventajas. Ya nos dieron más de una vez una nueva oportunidad. A propósito de qué nos darían otra. Bueno, yo creo que hay que hacer un mea culpa, es decir, ay, donde la regué, y a qué me comprometo. Y un apuntamiento porque hay muchos señalamientos. Si alguien la hace, que ese alguien la pague. Somos un nuevo PRI o un viejo PRI. A mí eso del nuevo y el viejo no me gusta como adjetivos, porque tú precisamente lo dijiste y lo dijiste muy bien. Cuando se le ha dado ese adjetivo a ciertas personalidades que se les dio, no fue lo más afortunado que se hubiera podido encontrar. Que el PRI no es que no se halle, está secuestrado por un grupo y ese grupo no tiene ni la autonomía, están agarrados del cinturón, pues, están cooptados y es muy difícil que sea una oposición. Y lo mismo le va a pasar a este Congreso. Lo mismo, o sea, no es tratar de adivinar, hombre, yo se los firmo. Están sometidos porque tienen miedo incluso de irse a la cárcel. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de ¿Por qué? El programa de política para los no políticos. Hoy iniciamos una serie de 4 programas que hemos titulado ¿Qué le pasa a? Y estamos analizando con invitados qué le pasa al PRI, qué le pasa al PAN, qué le pasa a Morena y qué le pasa a Latinoamérica. Y bueno, siempre es un placer tenerlos de invitados. Voy a empezar. Marianita Rodríguez Mieri Tirán, diputada por poco tiempo que te queda, de Tamaulipas, mujer inteligentísima, ya has estado en el programa. Ya, muchas gracias. Muy brillante niña, además de guapa, muy, muy brillante. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí contigo, querido Carlos, y con todos los que nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias. Invitamos a un expresidente del PRI, de los buenos, de los que tiene pantalones, César Camacho, bienvenido. Gracias. Exgobernador del Estado de México. ¿Y qué creen? También ya aceptó colaborar con Atypical, bienvenido también. Este es tu debut. Quiero ser atípico. Eso, lo eres. Así va a ser. Y al exgobernador también de Oaxaca, Ulises Ruiz, que fue contendiente contra Alito para buscar la presidencia del PRI y no ganaste. No me dejaron participar. Exactamente. Le impusieron Alito. Exactamente. Qué gusto, Carlos, estar bienvenido contigo. A tu casa. Diana, y César, mi querido Angelito, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien, Carlos. Gracias, Un gusto, bienvenido. además, con 2 distinguidos priistas y una distinguidísima priista. Sí. Y entonces el resumen es un expresidente, uno que no lo dejaron contender y la nueva generación. Y Sarita, bienvenida como Muchas siempre. Gracias, encantada. A ver qué cápsula nos tienes. Muy interesante. ¿De sorpresa o De no? sorpresa. Luis. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar nuevamente aquí en como una semana más. Bien. Bueno, vamos a empezar con realidades del PRI. Son una maravilla como partido. Perdieron los 9 estados, no metieron las manos. El presidente del PRI, que es de Campeche, perdió Campeche. Les fue del carajo. En crecimiento tuvieron 1.08%, exacto, 0.8% en crecimiento de participación de mercado,
pero si analizan que hubo menos votación, entonces perdieron participación de mercado, crecieron proporcionalmente en la Cámara de Diputados muy mal. Y ¿qué le pasa al PRI? Y yo no sé, digo, el que quiera hablar de los priistas. Marianita, a ti, esta maravilloso presidente del PRI, Alito, ni siquiera te preguntó y no te permitió, porque no quiso permitirte que vayas a buscar la reelección en tu estado. O sea, es la nueva generación con la nueva generación que se maneja una democracia fantástica también en el PRI, ¿no? Y te la pelaste y no pudiste. Okay. Entonces, muy bien. César, el expresidente, ¿qué le pasa a tu partido? Primero, ¿sigue siendo priista? Claro, y con mucho orgullo y con responsabilidad, porque uno no puede ver que las cosas no caminan suficientemente bien, y uso bien el adverbio suficientemente bien, y no hacer nada. Yo creo que el PRI no se halla, como suelen decir las muchachas, es que no me hallo. ¿Cómo? Bueno, lo que ocurre es que en términos generales, efectivamente crecimos en términos porcentuales, y ahí sí, Carlos, déjame hacerte una precisión, sí hay manzanas con manzanas, peras con peras, no números absolutos, porcentaje de participación. De los que participaron, subimos 1.1%, que es marginal, es poquito, hay que acreditar que crecimos un poquito. No lo suficiente como nos hubiera gustado. César. Entonces, no, por eso. A ver, los números son los números. De 49 diputados con los que empezamos en la Cámara actual, vamos a tener 70. ¿Es los que hubiéramos querido? Por supuesto que no. Pero bueno, los números son los números. De 49 vamos a 70. ¿Suficientes para hacer un papel decisivo? No. Pero bueno, tenemos que confiar en que esos 70 se van a rifar. Ahora bien, decía yo que no hay que entrarle solo a las cifras grandes, sino entrarle a las pequeñas. Nos fue mejor de lo que hubiéramos esperado en la Ciudad de México, 8 de 16 demarcaciones con la alianza, al menos 4, quizás 5 para el PRI, y evitar el dominio que tenían escriturado la izquierda, primero el PRD y ahora Morena en la capital. También le sale sangre, ¿eh? Esa es una cosa que se acreditó en esta campaña. Cosas que no hubiera uno esperado después de que recuperamos espacio en Hidalgo, después de la elección catastrófica del 18, ganamos todo en Hidalgo, ahora perdimos casi todo en Hidalgo. Otra cuestión, en el Estado de México, hace 3 años teníamos 21 municipios, ahora tenemos 77. Es importante. De 17% ganamos 27%. Es importante. Lamentablemente, esto no es lo que pasó en el país. De 15 gubernaturas en las que contendimos, 8 las gobernábamos. No ganamos ni una. Ese es un dato y no es una cuestión subjetiva. Y es una vergüenza. Digo, por supuesto, a nadie le gusta. Porque además nos quedan 4 gubernaturas de este lado, y es importante también precisar, el año que viene hay contienda en Oaxaca y la hay en Hidalgo, y el 2023 en Coahuila y en el Estado de México, que son los últimos estados que tenemos. Entonces, o nos ponemos las pilas y nos hallamos para dar respuesta a tu pregunta, o bueno, el PRI puede entrar en una curva terrible de la que yo quisiera salir bien librado. Y el último dato de este apartado: no podemos seguir yendo a elecciones con documentos básicos, especialmente con un programa de acción que está vigente y que se hizo cuando éramos gobierno. Es decir, lo digo porque sé de eso, porque esa asamblea la promoví yo, la número 21, en marzo de 2013. Aunque hubo cambios a los estatutos, fundamentalmente para permitir la candidatura de Mid, hoy no podemos tener, o mejor dicho, no podemos no tener una oferta electoral, una oferta política atractiva. A lo único que nos dedicamos en esta campaña, que no es un asunto menor, pero ya se evidenció que es insuficiente, es decir, vamos a parar a López Obrador, vamos a evitar que tenga la mayoría en las cámaras. No es, insisto, no es un planteamiento menor, pero no es un planteamiento propositivo. Es decir, vamos a hacer que no voten por ellos. Algún elector te podría decir, está bien, ya me convenciste que no vote por ellos, ahora convénceme, ¿por qué voy a votar por ti? Yo veo con esperanza que se haya ahora ratificado la alianza entre los 3 partidos que nos juntamos para la elección, para que sea una alianza legislativa.
que nadie se arrugue. Que nadie se arrugue porque hubo en este periodo gente que se arrugó, del PRI en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados que le dieron la mayoría a proyectos de Morena. Entonces, ojalá que nadie se arrugue y que haya congruencia porque ahora el electorado va a estar más encima de diputadas y diputados, senadoras, senadores, porque de eso va a depender no solo que triunfemos, sino la emergencia, la salida de una alternativa política, porque de plano, la de Morena no nos vaya a ningún lado bueno. Ulises, ¿por qué perdieron 9 o 8? 8. Bueno, me parece, coincido con las cifras de César, son contundentes. Pinches priistas. Me son parece iguales. que el PRI no cambió. Ahí vamos todos. Ahí vamos todos. Nos fue poca madre. No, nadie lo ha dicho, cara. Me parece que el PRI debió haberse refundado, revisado desde el 2018. La derrota del 2018 es contundente. Hay un pacto de impunidad, todo el mundo lo conoce, 10 millones de votos que le dieron a López Obrador los priistas. Todo el poder legislativo, senadores y diputados, pues, con señalamientos incluso de desvíos de recursos. Esto es, ni siquiera es de convencerse para votar. O votas o te meto a la cárcel, o te amenazo, o te persigo. Muy común de López Obrador en su forma de actuar. Pero el PRI no cambió. Siguieron los mismos vicios, siguieron las mismas imposiciones. Fue las listas plurinominales de forma grosera, agresiva. Voy a mencionar 4 casos. No me gusta mucho señalar, pero hay que decirlo porque si no seguimos en lo mismo. El hijo de Emilio Gamboa pierde abrumadoramente allá en Mérida, va a ser plurinominal. Ahorita. Sí, era pluri La de siguiente mayoría. legislatura, Sí, a partir la de que viene, septiembre. sí. El hijo de Murat, suplente de Manuel Velasco del Verde, con el que no tenemos alianza, no reúne los requisitos, plurinominal del PRI. Pero Alejandro Murat es de Morena. No, Alejandro. Pero Eduardo, que va de diputado federal pluri, es de la fracción parlamentaria del Verde en el Senado. Incluso fue senador en lo que Manuel Velasco fue a cerrar Chiapas. Sí. Estuvo como senador del Verde y sigue en la bancada del Verde. No podía ser diputado plurinominal. Rubén Moreira, con todo el prestigio que tiene y los señalamientos que el propio presidente de la República dijo, debería estar defendiéndose de no ir a la cárcel y no protegiéndose con el fuero. Alejandro Moreno, desvíos que sacan los medios de comunicación por más de 350 millones de pesos. Carolina Villano, esposa de Rubén Moreira. El hijo de Carolina. Todos pluris, el secretario particular Pluris, de Carolina. para la próxima. Si tú revisas suplentes, ahí están incluso prestanombres de ¿Tú cómo te políticos apellidas, oaxaqueños. Marianita? Rodríguez Mieriterán. Ya te fregaste. Entonces, o sea, No traigo quien me patrocine. en el país, renovación del PRI, resultado del proceso interno del PRI en el 18, renuncia Narro, renuncia Ivonne, no me dejan participar, me cierran las firmas, un candado para dejarme fuera. Pero ¿por qué no te dejaron? No entiendo eso. Porque cerraron, hay candados que habíamos platicado con la dirigencia nacional que no se iban a aplicar. Es que no reúno requisitos, he sido diputado local, federal, senador y gobernador del estado, presidente del PRI en Oaxaca a los 4 años. No reúno el requisito para ser contendiente, presidente del Comité Directivo Estatal 4 años y delegado del PRI en 30 estados. Estuve con César incluso en el PRI como delegado en Quintana Roo. Pero son las mismas prácticas. Tú no vas a cambiar, no va a cambiar mucho ahorita, no va a cambiar mucho. Quien tenga la esperanza de que esta alianza legislativa va a enfrentar las reformas ocurrentes para violar y seguir violando la Constitución o militarizar el país como hoy pretende el presidente con la Guardia Nacional, entregarse la Sedena y otras reformas más, me parece que no es ni siquiera que se arruguen. Tienen miedo de irse a la cárcel. ¿Sí? Hay señalamientos incluso de escándalos y contratos en el Infonavit cuando Alejandro Murat era director del Infonavit. Está prácticamente entregado Oaxaca. No ganamos ningún distrito federal. Pero Perdimos Oaxaca los es de Morena. Sí,
Se lo No entregó. es del PRI. Se lo entregaron. Tú, perdón. ¿Viste la foto o no? Sí, claro, y Y no no fue crónica. Y no fue Photoshop. No fue Photoshop. O sea, Alejandro Murat votó por Morena. El gobernador del PRI votó por Morena en esta elección. No tienen más. Pero no solo eso. No, bueno, pero Las ya. candidaturas. No, pero ya, digo, lo demás de qué platicamos. Y hay varios señalamientos más, hombre, de gobernadores que no fueron solidarios con el partido. Sonora, Sinaloa, etcétera. Entonces, salvo algunos casos de priistas que estaban contendiendo muy fuerte, con un gran mérito, la mayoría son los cuates, los prestanombres, los familiares. Entonces, si tú no cambias, si tú no sacas lo podrido del PRI, no vas a mandarle ningún mensaje a los mexicanos. Marianita, ustedes de tu generación, ¿cómo ven el PRI? O sea, ¿cómo ven su futuro? Mira, Neta, ¿cómo? sí. O sea, dicen, bueno, es mi partido y lo amo, porque yo estos dos los conozco desde hace más de 30 años. O sea, y los he visto partirse la madre cuando eran otras épocas. Pero tú que eres nueva generación, ¿qué onda, teacher? Es que, mira, no únicamente es que sea una nueva generación o no, porque ya también tiene uno mucho camino recorrido. Uno es priista de corazón, uno nació priista. O sea, yo todavía soy de esas personas que nacieron priistas porque el priismo nos viene de familia. Yo soy de Tamaulipas, hablaré también del penosísimo caso de mi estado, del partido en el estado. Pero uno es priista por convicción y uno le gusta presentar trabajo y constancia de que se puede ser un priista trabajador, que se puede ser una priista, hablando ya en un caso personal, sin señalamientos, que uno puede votar por lo que tiene que defender en lo que uno cree y por el bien de la ciudadanía, porque uno no tiene señalamientos. Y no es que uno no tenga señalamientos porque no ha uno trabajado. Yo he sido subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno en mi estado. Yo he sido magistrada penal del Supremo Tribunal de Justicia de mi estado, presidenta de la Sala Colegiada Penal, la primera mujer que la preside. Sí. Y aún y con ese camino recorrido, modesto o no, uno puede seguir votando por las cosas en las que uno confía y en las cosas en las que uno quiere defender para la ciudadanía. Por eso, igual que no tienes experiencia para buscar la reelección. No tengo experiencia para buscar la reelección, pero no solo eso. Ya a casi 3 años ya está las participaciones y las defensas que hicimos de temas muy puntuales en la Cámara. Entonces, ahí viene el tema que ya habíamos aquí platicado, Carlos, también de la necesidad de tener reglas mucho más claras para ver quiénes van a acceder a la reelección. Porque la reelección era algo que se podía asumir como un derecho del ciudadano para poder calificar negativa o positivamente a una persona que sirvió como diputado federal, diputada federal en este caso, y decir, si participó tantas veces, si votó en congruencia con el partido y con los postulados del partido, si defendió y dio tantas batallas, bueno, pues entonces objetivamente tiene el derecho de buscar al menos la reelección, ya que la pierdas o la ganes en la calle, esa es otra cosa, pero al menos el derecho a ser postulada, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es algo muy importante, porque se debe de tener esta claridad para poder saber, y contesto ahí tu pregunta, qué es lo que estamos esperando nosotros los priistas y las priistas que tenemos aspiraciones de seguir sirviendo. El caso de tu servidora, como tú también lo sabes, y aquí también he dado cuenta, cuando vi que no se iban a abrir estas posibilidades y que también en el partido de mi estado estaba la selección de candidatos también cerrada por el primer círculo del presidente de allá, yo, en lugar de irme a otro partido y a lo mejor haber aceptado algún ofrecimiento que se me pudiera haber hecho, decidí buscar venir a defender los colores de mi partido en otro lugar, como fue aquí en Álvaro Obregón, con Lía Limón, del cual estoy muy orgullosa que Lía logró ganar, y que tuvimos un crecimiento porcentual en el voto priista en la delegación de Álvaro Obregón. Sí, me mandaste foto tú con tu bandera del PRI ahí en... Bueno, uno trae sus colores tatuados, y el hecho de que una dirigencia no te deje participar no quiere decir que uno no puede seguir defendiendo los colores que uno ha defendido toda la vida y en lo que uno cree, ¿no? Entonces, así sería mi primer comentario en torno a lo que me preguntas de cómo lo vemos.
seguir luchando, seguir abriendo los espacios y seguir demostrando que en el PRI habemos, y perdón que me incluya, pero así lo considero, cuadros valiosos que estamos dispuestos a dar la batalla. Y fíjate, de los que ganaron ahora en la delegación y que son sigladas por el PRI, también hay mujeres, y eso es bien importante. Vital. Seguir viendo que en esta elección un tema fundamental fueron también los buenos resultados que hemos tenido las mujeres en esta participación. Angelito, A ver, yo tengo varias preguntas. vamos de una en una. Vamos de una en una. Una de las ventajas de tener aquí a dos militantes con un número de años en el partido, eso da pie para ciertos comentarios y preguntas. Cuando dice usted, César, el PRI no se halla, yo creo que es correcto eso, coincido con eso, como que el PRI no ha encontrado, vamos a ponerlo de esa manera, Coincido. cuál es su vocación en este momento, y usted planteó algo que vale la pena retomarlo antes de ir a Oaxaca. Usted habla de los documentos básicos, 2013, la 21ª Asamblea, y dice, hay que actualizar esos documentos, lo cual es más que evidente. Aquí yo haría esta pregunta, ¿qué ofrecería el PRI para los próximos 15 o 20 años? ¿En qué sentido? Tenemos un retroceso económico, al menos un intento de retroceso económico, que es más que evidente. El intento, que es casi una locura del presidente, querer replicar un desarrollo estabilizador que él no tiene la menor idea de lo que realmente fue. Tuvo cosas positivas, pero también otras desastrosas. Eso significa, cuando usted pregunta actualizar, quiere decir que el PRI ofrecerá frente a ese intento de retroceso autoritario que ofrece el presidente la reafirmación de la apertura económica, de incorporarse a la globalidad, de modernizar algunos sectores que han quedado alejados de esos procesos. ¿Esa sería parte de la nueva oferta del PRI? Pregunto. Y antes de eso, iría a Oaxaca. Oaxaca tiene una situación muy especial donde el gobernador del estado, al margen de quién fuere, al margen de quién sea, depende en 98%, 97% para su presupuesto estatal de las aportaciones y participaciones. Es decir, Oaxaca sin el gobierno federal encontraría una gran dificultad en términos presupuestales. Números más, números menos, aun cuando el porcentaje en el país es del 80-82%, pero Oaxaca y Chiapas estarían al final. ¿Podría darse el lujo en estos momentos con un presidente como el que tenemos, Alejandro Murat, de enfrentarse al presidente y decirle, a ver, no se me vengan en bola nomás de 15 en 15, porque aquí es? Podría hacerlo pensando pragmáticamente. Y la pregunta para los dos sería esta. El PRI, si hay partido que ha demostrado habilidad y maestría para cambiar, ha sido el PRI. Si vemos la historia del PRI en el siglo XX, en los momentos críticos y oportunos, el PRI dijo, esto es pasado y voy al futuro. ¿Eso es lo que plantearían ambos dentro de esta nueva situación, con esta bancada que encabezará Alito, con parientes, amigos, cuates? Muy bien, esas serían mis preguntas para empezar a platicar. Espléndido. Andrés Manuel ve por el retrovisor, no por el parabrisas. No por el parabrisas. Pretende instaurar un modelo que en México medio funcionó y en el mundo está más que claro que no sirve. Correcto. En consecuencia hay que ir para adelante, y el PRI ha tenido no solo esa capacidad de adaptación, sino de anticipación. Hemos presumido, y creo que con razón, de que aquí milita gente con mucha cabeza, Es decir, que aquí hay gente inteligente que ha estudiado estos fenómenos y hay que talento, son priistas o filopristas. Hay talento que hoy, lo digo como lo veo, están alejados del partido. Correcto. Hay que invitarlos, pero para hacerles caso. Y yo diría que en esta visión de futuro hay tres aspectos que me parece importante
discutir al menos en una próxima asamblea que urge que se lleve a cabo, donde los priistas se pronuncien en relación con nuestra vida democrática interior, pero quizás lo más importante, en el postulado que vamos a plantearle a la comunidad, que cada día es más exigente, más demandante, está enterada. 3 aspectos muy concretos. Yo pensaría en una política muy definida, muy moderna para las mujeres, que tiene que ver con el combate al feminicidio, a la discriminación, a la violencia intrafamiliar, a las oportunidades de trabajo, no a las dádivas, sino a las oportunidades para que la gente despliegue sus capacidades. 1. Enseguida, creo que el crecimiento económico depende de políticas modernas, inteligentes, en un mundo global. Hoy la pregunta no es, oye, ¿me integro o no? Más te vale, más bien es cómo te integras para que no te quedes rezagado y aproveches quizás el mayor de los capitales, que es el capital humano. Gente ingeniosa, gente trabajadora, gente responsable. Y un tercer aspecto, la seguridad. Puede haber más, una seguridad que echamos de menos por una fallida política del presente régimen, y me hago cargo de que no nos ha ido bien en este terreno a ninguno de los gobiernos de los últimos años. Entonces, para cerrar, yo creo que en esta afirmación que digo, no nos hallamos, tenemos que hallarnos, más nos vale, si queremos cumplir un papel histórico que el PRI ha tenido en el siglo XX, y aguas que no caigamos en la tentación de ver por el retrovisor. Yo oigo discursos, diríamos, oficiales del PRI, porque el Seguro Social, porque el Infonavit, sí, hace 90 años, hace 80 años, hace 60 años. ¿Hoy qué? Creo que la capacidad, primero, para concebir políticas atractivas, interesantes en estos 3 terrenos, mujeres, crecimiento económico, diríamos la democratización en el crecimiento económico, y la política de seguridad, nos pueden hacer un partido política y socialmente atractivo, competitivo, y creo que hay que aprovechar todos los espacios que tenemos para acreditarlo, que esto no es un rollo, porque la gente ya no nos cree. El PRI tiene, así como tiene ventajas, tiene desventajas. Ya nos dieron más de una vez una nueva oportunidad. A propósito de qué nos darían otra. Bueno, yo creo que hay que hacer un mea culpa, es decir, ay, donde la regué, y a qué me comprometo. Y un apuntamiento, porque hay muchos señalamientos. Si alguien la hace, que ese alguien la pague. Es decir, el PRI, que es ese PRI del que forma parte Mariana, y mucha gente sobre la que debemos quitarnos el sombrero porque se la ha rifado. Y bueno, Mariana merecidamente ha tenido mucha responsabilidad, Ulises soy yo. Hay mucha gente que lo único que ostenta es su militancia, con orgullo y satisfacción. Bueno, por ellos que nos dan votos, que siguen creyendo en nosotros a pesar de los muchos bemoles, por esos hay que trabajar. Y muchos más, y con esto termino esta parte. Andrés Manuel polariza a la sociedad mexicana, sigue siendo el dueño de Morena. Necesitamos crear o fortalecer instituciones que sirven al país más allá de las coyunturas y más allá de los partidos políticos. ¿Cómo vas a convencer que voten por el PRI? Pues tienes que modificar la política fallida del presidente López Obrador. Fallida en economía, persecución a los empresarios que invierten el 87% de la inversión del país, la hacen los empresarios, el 13% del gobierno. Bueno, exacto. Hay una serie de proyectos de desarrollo del país que pueden hacerlo los empresarios. Y hacen negocio. Eso no quiere decir el capitalismo de amigos, de que se lo des a los empresarios amigos. Son los proyectos productivos, los invernaderos, los viveros, las granjas piscícolas, las granjas camaronícolas. En Oaxaca han dado un enorme éxito. No ha sido suficiente, obviamente. Es la política, tienes que montar un marco jurídico para garantizar las inversiones de la iniciativa privada, porque no están invirtiendo y se están saliendo los capitales. Porque los estás amenazando con las políticas demagógicas que encabeza el presidente. Hay certeza jurídica. Tienes que revisar la seguridad. Acaba de hablar hoy el presidente de una iniciativa constitucional para mandar la Guardia Nacional, que ha sido un fracaso, a la Sedena. La militarización total del país no se puede permitir. No se puede aprobar. ¿Por qué se queda callado el PRI? Ese es un problema. Porque no mienta madres, porque no protesta. Ese es otro de los cambios que debe de tener el PRI. La política de seguridad es fallida. Como comentaba César,
Los otros 2 gobiernos también, pero han sido mejores que este, independientemente de que se revise a fondo. Se revisen los acuerdos internacionales, se pueda decretar el narcoterrorismo en materia de narcotráfico, porque es un asunto regional, no es un asunto del país, es un asunto de los Estados Unidos, es un asunto de Canadá, es un asunto de los países centro y sudamericanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer ese tipo de acuerdos que no empeñan la soberanía del país? Al contrario, vas a defender al país de territorios prácticamente tomados hoy, el 30-40% del territorio nacional, con una delincuencia organizada además activa. O gobernar con delincuencia organizada, porque delincuencia organizada no nada más es narcotráfico, también son todos los desvíos de recursos y de los políticos que están protegidos con el fuero, los hacen votar a fuerza porque si no se van a la cárcel, porque desviaron los recursos. Por ejemplo, el exgobernador de Chiapas, que ahí salió el señalamiento, y coordina una bancada de 40 diputados, 49 diputados. Marianita. Aún y cuando a mí no me preguntaron en esta ocasión. A ver, perdón, Carlos. Contesto. Quise dejarla al final por lo siguiente. No, díselo a Marianita. Por eso te lo voy a decir. Gracias, querido Ángel. Vamos a suponer que estuviéramos en esta mesa redonda y aquí hubiese una especie de cubículo que te cubriera. Que las personas que están allá no sabrían decir quién está hablando. ¿De acuerdo? Si yo estuviera allá, yo diría, está hablando una vieja priista, con el debido respeto. ¿Sí, no? El discurso es el mismo, la articulación es la misma, es decir, nada nuevo en lo que expresaste. Y eso es preocupante porque Carlos te presentó como la nueva generación. Porque es muy generoso, ¿eh? Pero... Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto del el adjetivo nuevo? Puede ser diferente, pero no necesariamente ser nuevo. Voy a poner un caso que seguramente ustedes conocen. El joven que dirigía o encabezaba el movimiento juvenil revolucionario, que ya no era tan joven, ahorita anda en vueltas porque recibía una cantidad de parte de César Duarte, el joven. En ese momento, ¿qué piensan los jóvenes del PRI? Son iguales. En el caso de las mujeres, pues más o menos con ligeras variantes, lo mismo. Y habría una pregunta que es la siguiente. A ver, tenemos aquí a 2 exgobernadores, gente con experiencia, priistas de vieja data, dirían en Yucatán, formados además con monstruos de la política, como es el caso de César, con don Emilio Chuaifet, con un grupo político histórico en el país, es decir, que ahí se la saben de todas, en ese sentido. ¿Por qué no plantearon en su momento, cuando fueron gobernadores, esto que hoy están planteando? Una persona de fuera se preguntaría, ¿por qué ahora sí les voy a creer de que quieren un cambio radical en el PRI? Y cuando fueron gobernadores o cuando fueron dirigentes políticos, etcétera, no lo plantearon, sino que, vamos a decir, se montaron en esa ola que había. Y en el caso, ahora sí, específicamente para ti, las mujeres que necesariamente tienen que militar en un partido para que puedan hacerse oír, para que se hagan ver, para que las vean y para que participen en las piezas legislativas que les afectan, con ese discurso lo van a hacer, con esa forma de convocar que parece ser la misma. No me voy a ir a doña señora Lavalle Urbina, ¿cómo se llamaba aquella dirigente María Lavalle. María Lavalle, dirigente histórica de las mujeres. Todavía tengo la imagen de aquellos peinados de querepé que parecía segundo piso, ¿verdad? Pero yo creo que era Hilda Anderson. Por la descripción del peinado. Así es, ¿verdad? Entonces, a la vez que se requieren documentos básicos nuevos, una oferta actualizada que mire por el parabrisas, no por el retrovisor, exige antes de cualquier otra cosa un lenguaje nuevo.
¿Lo tenemos? ¿Lo tienen ese lenguaje nuevo? Por eso te pregunto primero a ti. Mira, yo no creo que hayamos encontrado ese lenguaje nuevo. No creo que lo hayamos encontrado como tal, ni creo que hayamos encontrado una forma efectiva de comunicar a las personas lo que realmente sí hemos estado haciendo, porque hemos hecho también muchísimas cosas. Yo te diría, y en diversos temas, para irlo diseccionando por partes, yo te hablaría del tema, primero que nada, de si somos un nuevo PRI o un viejo PRI. A mí eso del nuevo y el viejo no me gusta como adjetivos, porque tú precisamente lo dijiste y lo dijiste muy bien. Cuando se le ha dado ese adjetivo a ciertas personalidades que se les dio, no fue lo más afortunado que se hubiera podido encontrar. Pero si ser esta manera de comunicarlo, pero de todas maneras decir que se tiene una trayectoria limpia, que se tiene una trayectoria de trabajo y que se tiene una oferta que se pudiera dar en políticas públicas especialmente o específicamente lo que tiene que ver con mujeres, que ahorita las explico, eso es ser del viejo o del nuevo, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que lo que nos pudiera llevar a nosotros como priistas a un mejor puerto es encontrar este talento que bien ha dicho César y que no necesariamente tiene que ser nuevo o viejo. Yo soy abogada de profesión y deberíamos de encontrar buenas líneas de comunicación para poder traducir el trabajo que efectivamente se hace y que le llegue a las personas en tanto y cuanto en que les beneficiaría. Este ha sido un gobierno misógino y me paro atrás de mi palabra, es un gobierno misógino. Y no toda la gente así lo está considerando. ¿Por qué? Porque la persona que lo dirige tiene una muy buena manera de comunicarse con las personas. Con las mujeres no tanto, porque fue ¿Hablas de Alito o de Andrés? De Andrés Manuel, Okay. Del gobierno misógino. Sí. No, me refiero al gobierno misógino porque ahorita estábamos platicando de los temas. Lo que te hicieron. Ah. Me perdí, te lo ¿Cómo juro eres? no, te lo juro que me perdí. Los dos son misóginos. Yo aquí en esta ocasión estaba hablando de las políticas públicas. ¿Y por qué? Bien dice César. Vamos a hablar para las mujeres en este nuevo documento básico que pudiéramos empezar, ¿no? Este nuevo planteamiento. Oportunidades no únicamente de trabajo, diría yo, sino de educación, porque para poder llegar al trabajo necesitamos haber tenido las oportunidades de educación, si no, no vamos a llegar. Y si vamos a hablar de oportunidades de trabajo, necesitamos crear las circunstancias que eso permitan. ¿Por qué lo digo así? Porque si vamos a quitar las estancias infantiles, como lo hizo este gobierno, es muy difícil que mujeres que tienen que cuidar a sus hijos se puedan incorporar al mercado laboral si no tienen dónde dejar a sus hijos, ¿no? Por otra parte, el tema que tiene que ver con la lucha en contra de todas las violencias. Todas las violencias, no únicamente la que es física y la que nos lleva al feminicidio y a tener ahorita 12 mujeres muertas al día, sino también la que nos habla de simbolismo, la que nos habla de violencia económica. No sé si este sea el mejor lenguaje para poder convencer a las mujeres que efectivamente el PRI es la mejor opción, pero yo estoy segura que una vez que iniciemos el trabajo, por ejemplo, con Lía Limón, que ha llevado estos postulados de primer punto, y se den estos resultados, y se vuelvan a tener las estancias infantiles, y se tengan centros integrales de justicia en donde efectivamente si tú tienes un problema, desde que ir a presentar una denuncia, hasta que alguien te ayude a llevar, que te paguen tu pensión alimenticia, hasta que cuando vayas te atiendan a los niños y te puedan dar atención psicológica a ti y a los niños, etcétera. Si esos resultados no son los que pudieran atraer a las personas, yo ya no sé cuál sería. Porque también si la comunicación es, y lo platicamos en esta mesa la vez pasada, la que pueden dar también nada más los influencers y que no necesariamente vaya a tener contenido, y eso es el nuevo, o esa es la nueva manera de comunicarnos, pues yo no sé si yo estaría con ganas de estar en la nueva manera de comunicar. A ver, vamos a hablar 2 segundos, por favor, de realidades, no de números. A ver, hay una realidad. En mercadotecnia, yo no lo inventé, es una marca no es marca si no tiene significación. Claro. La gente toma Coca-Cola, no un refresco, fuma Marlboro, no un cigarro, usa un Rolex, no un reloj. ¿Ok? Lo que más importante cuenta en una empresa, cuando hay fusiones o venta o compra, es la marca, no la maquinaria, no nada. Entonces la marca es súper, súper importante. Hoy la significación de la marca del PRI
es más que corrupta. Inclusive comiendo con un amigo mío que es político, cuando le dije, ¿por qué les fue como en feria? Me hizo una respuesta que para mí ya va a ser clásica el resto de la historia. Dice, porque escogieron lo peor. Imagínate, escogieron lo peor. Lo peor más que nosotros. Esa era la frase. Escogieron lo peor más que nosotros. Y dije, ay, güey, no lo había pensado. O sea, en esta elección, su imagen de marca y su significación de marca sigue siendo vapuleada, castigada, y los volvieron a castigar. O sea, siguen sin perdonarlos. Basado en esa realidad, porque esa es la única realidad para mí como mercadólogo, no sé de político porque son broncas de ustedes, es ¿qué piensan hacer? A ver, César, ustedes dos sobre todo, perdón, Marianita, no es porque la pregunta para ti es, quiero que platiques lo que te hicieron en Tamaulipas. Ok. Pero que acaben y basto. Quiero saber, con esa realidad real de la realidad real y con otra realidad que su presidente Alito, que es su presidente real de la realidad, todavía por 3 años, y que en una de esas puede ser su presidente y diputado, y en una de esas a lo mejor deja de ser presidente para dársela a tu amigo Rubén Moreira, entonces sin que haya democracia ni nada. ¿Qué pueden esperar en 3 años el PRI? Los dos, empiecen. 3 cosas, porque voy a aludir a lo que comentó Sí. Ángel. En política, la realidad es la percepción. Oye, es así, pues es como te perciben y Sí, se acabó. así es. Y la única manera de revertir la percepción es dando elementos para que la percepción sea distinta. Y gente como de la generación de Mariana y de muchos priistas anónimos que se están rifando, tienen que ir al frente. Y nosotros, los que tenemos más años en esto, que coincido en evitar el cliché de nuevo o viejo, hay que estar renovándonos en gerundio, renovándonos todos los días, pero no decirlo, hay que hacerlo. Y la dirigencia tiene en esta parte una responsabilidad de altísimo nivel. Enseguida, cuando... Que Alito en un año no lo he hecho. Bueno, ese es justamente, es parte de la Ah, ya responsabilidad. lleva 3. 18. No mames, La renovación. ya lleva 3. Claro. Salen el 22, 23. A ver, yo lo que creo es que tiene la responsabilidad estatutaria, pero también política, estratégica y ética de convocar una Asamblea Nacional para que estos asuntos los discutamos entre todos. Ese priismo profundo que por supuesto existe y que es muy enorgullecedor y se la debemos, hay que pagársela dándole la voz y haciéndole caso. Dos cosas más de lo que decía Ángel. Eso está Hace bien. 25 años que fui gobernador, me tocó tener el primer congreso con mayoría opositora, el primer congreso local. Y salimos bien librados, porque hay que tender puentes, concertar, conciliar. La presidencia de la mesa la tuvieron. El gobernador, al estilo presidencial, no iba mientras los partidos se pronunciaban, llegaba nada más a echarse su rollo. Tuve que cambiar el formato para estar desde el principio y no hacer 2 monólogos, sino responder a los cuestionamientos. Oye, y al que no le guste el calor, pues que no se meta a la cocina. Hay que aguantar los trancazos, pues hay que aguantarlos y se acabó. Y una precisión. Christopher James Baruch, que fue el líder de los jóvenes de este país, fue injustamente perseguido y encarcelado por Javier Corral. Y le dijeron en la cárcel, la puedes librar si te declaras culpable. Y dijo no. Ganó un amparo y está libre y no le demostraron ninguna cosa. Entonces, Christopher es de la generación de la que nos tenemos que sentir orgullosos porque el cuate aguantó vara. No admitió una culpa porque no la tenía y esto acredita que cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde. Y si no, que le pregunten a Maru Campos, que fue primero candidata y después gobernadora a pesar de Javier Corral. Sí. Y de Gustavo Madero. Ulises. Pero mira, El jefe de la banda es Javier Corral. Sí. Ulises. sí, sin duda. Tú y yo lo conocimos. Sin duda. Ulises. Sí, fuimos compañeros pero tienen senadores. razón. Fue la dupla AMLO Corral y Maru Campos les gana. Sí. Y les gana además contundentemente. Sí. Afortunadamente para Chihuahua. Yo no buscaría qué tipo de lenguaje usar. A mí me parece que mientras el PRI no sea oposición,
porque somos un partido de oposición, y no hablemos de los temas que a la gente le interesan, no estamos en el escenario nacional. Y no estamos en el escenario nacional porque o tenemos miedo de que nos metan a la cárcel, o tenemos miedo de que nos persigan, o tenemos miedo o nos cooptan económicamente. Ese es el PRI desde que llegó Alejandro Moreno. El pacto de impunidad, repito, de más de 10 millones de votos que Peña Nieto y AMLO acordaron y que comprometió por este sexenio al PRI, la entrega del PRI. Fíjate bien quiénes están entregando al PRI. Perdón, ¿qué significa? No atacar, no tocar temas. O jalan conmigo o vas al bote. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, Alarraqui, los tienen de los huevos. Por eso, pero por entonces, eso los hacen votar. Espérame, como quieren. perfecto. Entonces sí son corruptos. Espérame, entonces sí son corruptos y la gente tiene razón con esa percepción. Ese es el PRI que se quedó. Por eso el PRI no critica al presidente. El PRI critica a Morena. Morena no existe sin Andrés Manuel, hombre. Claro. Andrés Manuel es de ese viejo PRI que ya no queremos que regrese. Esa formación tiene. Entonces, mientras el PRI no esté hablando de los temas de seguridad, de economía, que bien trataba César y Mariana, ¿sí? Temas de una nueva política de desarrollo social, temas de la pandemia. La pandemia vive en México todavía de forma muy grave y muy irresponsable. Ya acabas de abrir con otra vez los ojos. responsabilidad. O sea, me estás diciendo que los que se quedaron fue la peor lacra del PRI. Ok. Bueno, digo, no en general. No en general. Hay excepciones. Sí. Hay excepciones, pero a ver, Carlos. Espérame, y las que escogieron ahorita para ser nuevos diputados son los amiguitos de las mitad de las comprometidos lacras. totalmente con ellos. Te digo, son los cuates, son los prestanombres, son los hijos, son los familiares, son las novias, los novios. O sea, ya nos No tienen parecemos a ningún Félix trabajo, Salgado. No tienen ningún trabajo abajo. A lo mejor sus papás sí. Pero ellos no. Que deben de formarse. El relevo generacional que marca Alejandro, pues no se trata de enseñarlos a hacer ampones y a imponer. Se trata de un relevo generacional de gente que viva en la democracia interna, que se abran los procedimientos, no solo para la reelección. Los pluris incluso se deberían de elegir. Que llegue la gente que tiene los méritos y los votos para poder entrar al Congreso. Marianita Y eso le Morat. reditura, eso se traduciría en votos para el PRI. Que la militancia pueda decidir quién va a ser su presidente municipal, su diputado local, su diputado federal, su gobernador, incluso su candidato presidencial. Se divide el PRI. Sí, pero imponiendo se reduce el PRI. Ok, pero ¿dónde están los de su generación que no han ladrado? Y han dejado pasar Es todo. esa formación. ¿Dónde has estado tú, César? ¿Dónde está Manlio y esos? Es esa formación. ¿Dónde Acuérdate están? que el PRI nace con jefe. Ah. ¿Sí? Y cuando fuimos oposición con el PAN, el jefe era Fox y Calderón. Había una subvisión y un control. Y hoy lo hay con López Obrador. Tenemos gobernadores del PRI que parecen más de Morena. Son más morenistas que los de Morena. Entregados totalmente al presidente. Oaxaca vive del presupuesto que le dan los diputados, no se lo da el presidente. De acuerdo. O sea, pues, los diputados son los que deciden asignar el presupuesto. Pero no le cambia ni A una ver, mira, coma, yo Ulises. goberné con 2 presidentes de la República panistas. Yo recibí 19 mil millones de presupuesto en Oaxaca. Nosotros entregamos casi 80 mil millones de presupuestos gracias a los diputados. Yo no tenía una buena relación con Calderón, había una relación institucional. Institucional en beneficio de Oaxaca. Institucional porque puedes lograr lana adicional para tu estado si hay una buena relación, pero lo principal, el 98% de lo que tú hablas, lo conseguí con diputados. En ese entonces César estaba diputado y varios diputados más que nos ayudaron a pelear ese presupuesto y no necesitábamos someternos como hoy están sometidos los gobernadores del PRI. ¿Cuál es el problema del PRI? La dirigencia del PRI, los senadores, excepciones, vuelvo a repetir, en todos, los diputados federales y los gobernadores, salvo excepciones, están prácticamente entregados al presidente.
no lo critican. No lo critican. Sí, es una pena. O sea, ¿por qué porque no hay oposición. ¿por qué el PAN le va un poco mejor que a nosotros? Porque su dirigencia, los gobernadores y sus legisladores tienen una postura contra las energías limpias, por ejemplo. Los gobernadores del PAN dijeron, no, vámonos. Y el gobernador de Coahuila dijeron, no, se necesitan las energías limpias porque es el destino del mundo y porque somos un país donde se pueden desarrollar. Oaxaca tiene produce más del 90% de la energía limpia del país a través de la energía eólica. ¿Cuándo vimos al gobernador de Oaxaca defendiendo o diciéndole al presidente, oye, no a la inversión privada? Pero el gobernador es morenista. Olvídate de eso. Estamos hablando de por qué no le hacen caso al PRI. ¿Por qué el PRI no está? Pues porque no estamos hablando de los temas de los mexicanos, hombre. Porque no nos creen que seamos oposición. Yo lo que quería decir desde hace tiempo, particularmente como diputada federal y cómo lo he estado viviendo yo. Porque efectivamente, si revisamos participaciones, sí hemos habido personas que hemos dado la batalla, Claro, y que hemos por eso señalado. dije excepciones. Sí, estoy de acuerdo con excepciones, pero me refiero, sí vale la pena mencionarlo porque hay cosas, y con nombre y apellido, y hemos dicho, así como aquí dije que el presidente de la República es misógino, lo he dicho también en tribuna. En la tribuna, claro. Sí. Así como cuando se eliminaron los fondos que tenían que ver particularmente con enfermedades catastróficas, el Fonden, todos esos fondos que se iban a llevar para gastarlos de manera discrecional por parte del presidente, también se dijo. Pero también sí hay que mencionar, como bien se está diciendo aquí, que muchas veces, y en el tema particular de la militarización o de temas que van más allá, que a lo mejor la gente todavía no lo trae tanto en el imaginario y dice es un tema muy grave de seguridad y que lo resuelvan como se pueda, son temas de Estado que nos estarían llevando ya a un camino del cual es difícil el retorno, como por ejemplo el de la militarización, particularmente como es el sello de este gobierno. ¿Qué ha hecho, Carlos? Destruye instituciones, como por ejemplo en este caso la Policía Federal, que era la fuerza civil que se tenía, y en muchos casos no les pone con qué suplirlas. Este fue el caso particular del Seguro Popular y el INSABI, que el INSABI, ahora que recorres las calles en la campaña, le preguntabas a la gente, ¿tú te atendías en el Seguro Popular? ¿Quiénes se atendían en el Seguro Popular? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Quién se atendió en el INSABI? Nadie sabe ni dónde está, ¿Qué ni es eso? ni qué es eso, Claro, exactamente, ni cómo se claro. come. En este caso, se destruye o se termina con la Policía Federal y se quiere ir a una Guardia Nacional que se había dicho que iba a ser civil y que ahora se está diciendo, y yendo para atrás de lo que dijo el propio presidente, se está entregando a la Sedena y eso, bueno, pues más militarización, y no va a haber ni siquiera presupuesto adicional para las policías estatales y municipales, que en teoría deberían de ser los primeros respondientes y quienes estuvieran más pegados con la ciudadanía, la policía de proximidad. Entonces, todos estos temas que realmente sí inciden no únicamente en el ánimo de la población, somos el país que peor dio o que no dio apoyos para la reactivación de la economía, para apoyar a las micro, pequeño y medianas empresas durante la pandemia. Creo que estamos ¿Dónde peor que estuvo el PRI? Bahamas. Nosotros Es una pena, ¿eh? hubimos Muy quienes pocos, sí vimos, muy pocos. hubimos quienes sí dimos la batalla, pero también, ojo, los votos que se tenían, y también eso hay que decirlo, y ahí eso iba, que esta alianza que se está haciendo, no únicamente para haber ganado las candidaturas, sino para votar como bloque, es fundamental, porque si no tenemos los votos para defender, entonces pues sí estamos helados, porque podemos gritar y gritar y gritar, y a la hora de los votos que son fríos como los números, se prende el tablero, nos mayoritean, y esta es una responsabilidad enorme que tienen los partidos de la alianza. Yo insisto, no somos oposición. Varias de las agresiones que el presidente hizo a los órganos autónomos para poner a sus incondicionales, las votó el PRI. O no fueron, que son votos que no se cuentan, o votaron en contra, pactados, igual en el Senado. Por eso digo que el PRI no es que no se halle, está secuestrado por un grupo, y ese grupo no tiene ni la autonomía, están agarrados del cinturón, pues, están cooptados y es muy difícil que sea una oposición. Y lo mismo le va a pasar a este Congreso. Lo mismo, o sea, no es tratar de adivinar, hombre, yo se los firmo. Están sometidos porque tienen miedo incluso de irse a la cárcel. Entonces, es una revisión total, refundación total, rediseño total del PRI, pero no lo puedes hacer con los mismos que
lo llevaron prácticamente a ser un partido satélite. O sea, ya se jodió el PRI 3 años. O se van, a ver, porque hablaban de Más dignidad. nos vale que César no. lo dijo, César lo Ojalá, dijo. César. Hay dignidad, escrúpulos, yo dudo que los tenga Alejandro Moreno. Alejandro Moreno o se va o lo vamos a sacar. Porque si te vas a los estatutos, Pero que ¿de sería qué lo sirve que correcto, lo... A ver, espérate, muy bien, ya lo corriste. Pero si los Tienes que dar diputados... paso a una diligencia Espérame, Ulises, interina. perfecto. Ya, palomita. Pero esos diputados que dicen que le tienen pavor a López Obrador, pues valieron madre. Sí, claro, en ese acuerdo. Entonces, ¿de qué se la sirve? firma, hombre, ¿Y se va a dónde romper está en la 2 segundos. oposición, No, César el acuerdo. Camacho? Yo guardo una actitud optimista en relación con lo que viene, porque la gente está más atenta que nunca de lo que estamos haciendo. Y dije hace rato, y es mi convicción, que al PRI le han dado más de una oportunidad. Esta es, en el entorno en el que estamos, una muy buena oportunidad. Bueno, si no la aprovechamos, estamos muertos. En consecuencia, creo que tiene que haber, e insisto en ello, ideas, planteamientos inteligentes, una asociación genuina con una comunidad exigente, enterada. Y yo evitaría las generalizaciones. Es que los diputados o los senadores no, yo creo que hay que hacer sí una disección para ver quién sí, quién no. Mariana, y lo digo con satisfacción porque es una mujer joven, no obstante su juventud, con un largo historial de retos que ha superado. En consecuencia, tenemos que creer en las personas, en su empaque, en su compromiso. Y yo sí soy un convencido de la necesidad urgente de una nueva asamblea para discutir la posición que el PRI va a guardar frente a los grandes retos del país. Sí, claro. Incluso, Mariana, evidentemente que eventualmente pudiéramos perder una votación. Lo que tenemos que ganar es la discusión. Que la gente hoy más enterada que nunca se dé cuenta quién está efectivamente de aliado. Y entonces, ¿Quién la va a organizar? bueno, nosotros, los priistas que creemos en el partido más allá de coyunturas. Y creo que hay mucha gente que se la va a rifar, está comprometida, hay talento, hay juventud entreverada. Yo tengo el optimismo fundado de que podemos construir una nueva etapa del partido, no nuevo ni viejo, que nos adecuemos a las condiciones de este tiempo y que echemos mano de algo que siempre presumimos, nuestra capacidad de adaptación y diríamos, de anticiparnos a lo que está pasando. Ya México está integrado al mundo y más nos vale responder en consecuencia y tener presente en el centro de las intenciones y las preocupaciones al ciudadano de a pie. Sin entrar en la polémica en relación a lo que obtuviste como gobernador, eran otros tiempos, el país estaba creciendo y además la fórmula establecida en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal desde el 78 es muy precisa, pero eso lo podemos platicar después. Hay una cosa que a mí me preocupa y ocupa. Una de las preguntas que jamás se hace un político es, doy las dos primeras, ¿qué hacer? En los últimos años han debido agregar cómo hacerlo, pero todavía no se preguntan con qué hacerlo. Si no responden los políticos adecuadamente a la última pregunta con qué, el cómo no sirve y tampoco el qué. Por supuesto. Y vamos a dar unos números muy sencillos. ¿Quién de ustedes, incluso cuando eran gobernadores, y tú en tu encargo, ¿quiénes han planteado el problema central de las finanzas públicas hoy, que son los sistemas de pensiones? Nadie. Ni los del PRI, ni los del PAN, ni los del PRD, ni de Morena, ni de la esta, ni de otro. ¿Por qué? Porque es una bomba de tiempo que en 2-3 años va a estallar. Nadie quiere hablar del problema de las pensiones. ¿Por qué? Porque el que ose hablar del problema le van a cortar la cabeza, porque es un problema irresoluble. ¿Qué va a suceder dentro de 3 años o 4, quizá el 24 o el 25, cuando tengamos quizá unos 300,000 pensionados con las cuentas individuales? Donde en el mejor de los casos les tocaría el 25% del último salario. Si consideramos que el 90% gana menos de 5 salarios mínimos, quiere decir que a esa persona le tocaría, con lo ahorrado, si no hubiese sacado dinero, si hubiese trabajado 1000 semanas ininterrumpidamente,
le tocarían de 15,000 pesos, probablemente 3,700 pesos. ¿Qué va a decir esta persona? Esos cientos de miles rateros se robaron todo el dinero, esas cuentas individuales. ¿Qué va a decir el PRI en ese momento? Va a decir que un gobierno priista en 1997, cuando entró el sistema individual y se puso el 6.5%, de los cuales el 5.125 lo aporta el patrón, y en un transitorio decía que una vez que hubiera la normalidad se iba a ajustar la aportación del trabajador, y nadie hizo absolutamente nada, al grado tal que esta falsa reforma de pensiones, el trabajador sigue aportando el 1.125%, es decir, nada. ¿Qué va a hacer el PRI en ese momento? Ahorita, este año, del presupuesto de egresos de la Federación, el 16% es para pagar las pensiones con la ley del 73. Esto aumenta 15% anual nominal, de tal manera que en 3 años vamos probablemente a estar cerca de 2 billones de pesos nada más para pagar las pensiones del 73. ¿Qué va a decir esta legislatura que viene ahorita a partir del 1 de septiembre? ¿Y qué va a decir la que va a entrar el 1 de septiembre del 24? Esos son los problemas que le interesan a la gente, su pensión. Y es un problema, repito, el cual ningún partido, ningún político, ningún joven o viejo o anciano o bebé de pecho tocan. Esto es la clase política. Me estoy saliendo de los partidos para incluir a lo que llamamos pomposamente la clase política. Tenemos un temor, o existe un temor, un pánico en la clase política en tocar temas como este. Uno de los dos, por favor. Yo, brevísimo, a este país le urge una reforma fiscal. Desde 78, como bien lo ha comentado Ángel, se creó un sistema de subordinación fiscal donde la Federación se queda con todo y tiene márgenes de libertad de casi caprichosos. Entonces, de acuerdo a cómo te comportes, ahí te voy dando. Entonces, el sistema de pensiones es gravísimo, pero es una parte del gran problema de carácter fiscal. Y ahí lo que se necesita es talento, ni siquiera visión partidaria, ¿no? A ver, talento, porque lo que está en juego es la viabilidad del país. Entonces, yo creo que hay que entrarle, y yo insisto en presumir que milito en un partido donde hay gente con empaque, con sentido de responsabilidad, y hay que atorarle más temprano que tarde. Ok, ustedes no saben, pero dentro del programa de Por qué hacemos un reportaje, entonces les presentamos el reportaje, platicamos del reportaje y regresamos. A todo dar. La elección de 2021, la más grande de la historia, trajo consigo un reacomodo de fuerzas políticas, el cual se proyecta en un mayor equilibrio y pluralidad en el Congreso. El PRI ganó curules en la Cámara de Diputados, pero sufrió fuertes descalabros en el interior del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya coquetea con el tricolor, donde hizo sus pininos en la política, pues la mayoría calificada ha quedado lejos del alcance de Morena y sus aliados en San Lázaro. Morena, disminuido en curules, busca aliarse con el añoso partido de 92 años para sacar adelante reformas constitucionales. De un total de 49 diputados, el PRI pasará a tener una bancada de 70. Morena, mermado en un 20%, piensa en el tricolor para alcanzar la mayoría calificada. Si se quisiera tener mayoría calificada, que son 2/3 partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido. Pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. Sin embargo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, descartó la propuesta del presidente. El PRI no va a ir con ninguna iniciativa, propuesta, reforma que atente contra las instituciones, que atente contra el marco constitucional, que atente contra el régimen democrático que hoy tenemos y que hemos construido a lo largo de décadas los mexicanos. Contra nada de eso, el PRI
va a apoyarme. El PRI se presentó a las elecciones de 2021 en una coalición inédita con sus otrora opositores, PAN y PRD, lanzando múltiples candidaturas en común. Pero el tricolor perdió ante Morena, dos de sus bastiones históricos, Colima y Campeche, tierra de su líder nacional. El PRI también dejó de gobernar en Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Ahora, solo 4 estados son gobernados por el PRI: Coahuila, Edomex, Hidalgo y Oaxaca. Atrás quedaron los momentos de gloria tricolor. Hace 5 años, en 2016, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, gobernaba 15 estados. Después de las elecciones del pasado 6 de junio, el PRI ha quedado muy debilitado. Ya desde las elecciones de 2018, el partido comenzó a desdibujarse y a perder peso ante la percepción de los malos liderazgos y la corrupción. Esta es la factura que pasaron liderazgos turbios como los de Humberto Moreira o Alejandro Moreno, rodeados de escándalos. Es el voto de castigo contra los cacicazgos y la represión de los años 60 y 70, contra los excesos y la frivolidad. Contra los abusos cometidos por los gobernadores priistas, varios de los cuales han acabado en prisión o están en investigación: los Duarte, Borge, Granier, Marín y muchos más. El caso más reciente fue la detención del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, el pasado 6 de junio. El viejo partidazo está en la lona y luchará por llegar con vida a 2024. Leti López, gracias, pero te equivocaste. Al PRI le quedan 3 estados, porque no es cierto. Qué necio eres, Ulises. Adiós, ya Oaxaca es Morena. El gobernador es de Morena, ¿no lo entiendes? El gobernador. Buen puta, es de Morena. Ustedes ya valieron madre, entiéndelo. No, hombre. Ya, ya son Morena. O sea, ni siquiera tienen los pantalones de correr al pinche gobernador que votó por Morena siendo del PRI y todos felices y amigos. Alito no ha abierto la boca, qué asco, ya. O hacen algo como no, felices no. Por supuesto que felices no. Yo tengo el optimismo fundado en la tropa, en la gente a la que nos debemos y en la mayoría de quienes integrarán la bancada de la Cámara de Diputados. Insisto que más les vale que se comporten como se debe. ¿Vas a regresar a la política? Bueno, nunca me he ido de la política, a pesar de que no tengo ningún cargo partidario. De la política no te vas, te van. Espero que eso no ocurra. Y bueno, tengo por lo pronto opiniones y estoy jalando y tengo compromiso con el partido porque es una manera de tener compromiso con México. Vamos a tu cápsula, no me regañes, Sarita. Todo el mundo me regaña hoy y ayer. No lo entiendo. ¿Cómo estuvo tu cápsula? ¿De qué es tu cápsula, Sarita? Bueno, es una cápsula. Pero ya no me regañas. No. Ok. Ahí te voy a platicar. Esta Sí. me la pidieron mucho, incluso me escribieron personalmente, y es sobre lo que pasó la semana pasada, la visita de Kamala Harris a nuestro país. Y en esta ocasión la tuve que dividir en 2 partes. Una es, que es la que vamos a ver hoy, sobre la imagen física de lo que proyectaban ambos, porque hay muchos mensajes que se ven a través de lo que nosotros utilizamos, ¿no? Okay. Y que tiene que ver también con toda la comunicación no verbal. Y en el siguiente programa vamos a hablar exclusivamente sobre el saludo. Ok, ¿Okay? En el del PAN. En el del PAN, Ok. exactamente. Sale. Vamos a ver. ¿Estás consciente de lo que proyectas? ¿Los mensajes que envías a través de tu imagen y tu lenguaje corporal son los correctos? Aprende los sorprendentes secretos de la imagen y serás más empático y exitoso, ya que ésta no miente y no se exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce, quédate conmigo porque hoy analizaremos muchos mensajes ocultos tras la imagen física. Dice un conocido refrán: no existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Y esto es muy cierto. A nuestro consciente o nuestro inconsciente le lleva no más de 7 segundos formarse un juicio de una persona. Y esta primera impresión se queda en nuestra memoria prácticamente como un tatuaje en la piel. En esta ocasión me centraré en la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a nuestro país el pasado 8 de junio. Ojo, este análisis nos da para 2 cápsulas. En esta me centraré en la imagen física de ambos y en la siguiente en el saludo. Empecemos con Kamala Harris.
Su postura recta y su caminar reflejan el porte de una mujer segura de sí misma, dinámica, inquieta y ansiosa por cumplir las metas que se trazan. No le gusta hacer esfuerzos en vano. Su imagen física. Su maquillaje, muy poco, luciendo discreto. Su cabello, peinado y arreglado. Sin embargo, no se siente rigidez, por el contrario, muestra naturalidad. En cuanto a su atuendo, nos muestra que es una mujer que basa su vestimenta en combinaciones formales, con todos los detalles cuidados, los cortes a la medida, el planchado perfecto, el dobladillo a la medida, la línea del planchado del pantalón formal perfectamente delineado. Kamala, en la gran mayoría de las ocasiones en que se presenta, nos comprueba que tiene un estilo muy definido, tradicional elegante, donde los mensajes que envía son de éxito, seguridad, refinamiento y autoridad. Se ha presentado en varias ocasiones con traje sastre y tenis, lo que la hace ser percibida más relajada y jovial, sin perder los rasgos anteriormente mencionados. Ya en México, el haberse presentado con prendas de líneas rectas, saco y pantalón negro en contraste con su blusa de color claro, refuerza esta imagen buscada de seriedad. El único detalle a cuidar por Kamala fue el largo de la manga de su saco, que era ligeramente más largo de lo necesario. Zapatos de tacón con terminación en punta aportándole seriedad. Accesorios discretos, aretes, pulsera, anillos, un collar de 2 hilos de perlas y un punto sumamente significativo, el fistol en su saco, de la bandera de su país. Es una pequeña pero contundente arma. Como el protocolo sanitario a nivel mundial todavía lo sigue marcando, se presenta con un cubrebocas negro. Su lenguaje corporal es generalmente abierto, sus movimientos relativamente amplios y en sincronía. En cuanto al tono y modulación de su voz, son adecuados, siendo enfática con un timbre que va de medio a grave y su mensaje es determinante al tener un volumen y velocidad adecuados. I want to be very clear that the problem at the border, in large part, if not entirely, stems from the problems in these countries. En conclusión, podemos decir que Kamala Harris se muestra como una mujer distinguida, formal, refinada, con autoridad e incluso puede llegar a crear admiración. Sin embargo, su sonrisa, sus ojos expresivos y su perfecto manejo del lenguaje corporal y la voz le suman fortalezas de optimismo, accesibilidad y sencillez. En esta visita de Estado se mostró el esmero y dedicación de cada uno de los detalles de su imagen física, además de verse que es una persona disciplinada, que escucha a sus asesores y que se desenvuelve de excelente manera, ya que, con naturalidad, respeta los protocolos políticos y sociales esperados para una persona que ocupa su cargo. Logra proyectar credibilidad a través de su comunicación no verbal, ya que hay coherencia y consistencia. Ahora pasemos al anfitrión. Su postura algo encorvada al caminar y con pasos ligeramente vacilantes lo proyectan como una persona tímida. Vayamos ahora a su imagen física. Su cabello peinado mostrando naturalidad y sin rigidez, sin embargo, ligeramente largo en la parte posterior. En cuanto a su atuendo, nos muestra un traje color gris con camisa blanca y corbata verde. En esta ocasión, el cuello de su camisa es a la medida. Sin embargo, notamos muchos detalles totalmente descuidados, empezando porque el corte del traje no le sienta exactamente a la medida. En vestimenta masculina formal, que implica traje y corbata, podemos mencionar algunos puntos que no fueron cuidados. El puño de la camisa debe sobresalir 1.5 centímetros en ambos lados. Para el tipo de cuello de camisa, el nudo de corbata debería ser ligeramente más ancho o bien el cuello de la camisa ligeramente más cerrado. No encontramos la llamada mariposa o hendidura debajo del nudo de la corbata, que es sinónimo de elegancia. La formalidad y elegancia marcan en los hombres que al traer saco de 2 botones solo debe de tener el primero abotonado y el último desabotonado. Además, el largo correcto de la corbata es rozando el cinturón, es decir, no debe verse camisa entre el final de la corbata y el pantalón. El planchado perfecto del traje es indispensable, no se deben formar arrugas en la parte final del pantalón y menos aún arrugas desde las rodillas. Esto significa que está muy largo.
Pese a que en muchos memes se señalaban sus zapatos y una aparente mancha en su pantalón, haciendo un análisis de las fotos del evento, vemos que sus zapatos se encuentran en un estado presentable y no existe tal mancha. Al recibir el sol directo, hace ver sus zapatos más grisáceos, al igual que los de Kamala, pero en sombra no se ven así. AMLO, durante muchos años, se mostró con un estilo natural, con características en su aspecto físico de sencillez, buscando ser percibido como una persona accesible y abierta. Sin embargo, su puesto actual le demanda lucir con más autoridad, pero su poco o nulo interés en lo que proyecta lo lleva a verse dejado y descuidado. El contraste en el colorido de su vestimenta al lado de Kamala Harris lo hace lucir mucho menos importante. Idealmente, por la formalidad e importancia de la persona a quien recibía, los mensajes que debería haber transmitido a través de su vestimenta eran, al igual que la vicepresidenta estadounidense, de autoridad, refinamiento y éxito. Aun cuando el protocolo sanitario a nivel mundial todavía sigue marcando el uso de cubrebocas, es el único en el evento que se presenta sin él. Al ser el anfitrión de una funcionaria de otro país, ¿ustedes creen que de este lado se mostró el esmero y dedicación a cada uno de los detalles de su imagen física? Kamala, como mencionamos, cumplió con los mensajes que necesitaba proyectar. Ahora bien, de este lado de la frontera, ¿sienten que se mostró una persona disciplinada, que escucha a sus asesores y que se desenvuelve de excelente manera, respetando los protocolos políticos y sociales esperados para una persona que ocupa su cargo? ¿Ustedes qué dicen? No olvides suscribirte y tocar esa campanita para que recibas todos nuestros próximos videos. Y recuerda, tu imagen te exhibe, para bien o para mal. Yo ya lo puse en mi carta del Universal, que está vestido como Gutierritos. Y si ustedes no saben quién fue Gutierritos, cuando éramos jóvenes, Ángel, ¿tú también la viste? No. Ok, sí. Ángel y yo, una de las telenovelas más famosísimas que había en la televisión, de blanco y negro. Rafael Banquels. Con Rafael Banquels y María Teresa Rivas. Montoya. Rivas, ¿no? No, ni habías nacido, no discutas. Pero estoy casi segura que era Rivas, voy a buscar. Bueno, ok. Era la historia de un burócrata que se llamaba Gutierritos, que tenía un traje como se está vistiendo el presidente y le iba muy mal en feria. Era un tarado el pobre. No digo que el presidente lo sea, sino nada más como se viste como Gutierritos. Entonces yo ya no opino. Un detalle nada más, la bandera norteamericana está al revés. Estaba al revés, sí, exactamente. Sí. No es posible. Todo exactamente. Todo mal. Sí. Pero, a ver, en este país no pasa nada, Ángel, hasta que pasa. Y cuando pasa tampoco. Exacto, bueno, y entonces... Todo pasa desapercibido aquí. Y qué triste que nos represente alguien así a nivel internacional. Sabía que iba a ser visto por todo el mundo y pues aún así, una vez que estaban ustedes platicando sobre el tema, yo estoy convencida, no hace caso a sus asesores. Sí los tuvo en algún momento, estoy segura. Como se presentó vestido en los debates, era otra cosa completamente. Incluso cuando hizo un anuncio de la rifa del avión, su vestimenta era totalmente cuidada. Y ahorita pues no sé qué está pasando. ¿La próxima semana qué va a hacer? El saludo. El saludo que hizo a Kamala Harris. ¿Presidente Kamala? Presidente Kamala. No se pierdan, sí, no se pierdan el próximo capítulo del presidente Kamala. Exactamente. Ok, ¿Vale? Gracias. ¿De qué? Luisito, tu editorial. Carlos, mi editorial ahora, fíjate que para mi sorpresa veo muchas coincidencias con la mesa. Yo pensé que terminando el programa me iban a agarrar a cubetazos, pero veo que hay muchas coincidencias con lo que se ha comentado al momento, porque pues, es una crítica también, un señalamiento a Alejandro Moreno y lo que ha sucedido hacia dentro del partido. Y bueno, como no político y mi contacto con la gente de a pie, pues doy una visión al mismo tiempo que crítica y algunas pequeñas sugerencias. Okay. Así que vamos Lo a ver. vemos, Luisito. El PRI se estrenó como partido de oposición después de su derrota en las elecciones del 2000.
Con la llegada del PAN a la presidencia de la mano de Vicente Fox, se terminó con más de 70 años del control que había ejercido sobre la vida política del país. Al perder la presidencia de la República, por medios legales y pacíficos, el PRI perdió a la figura que le servía de faro orientador, unificador y punto de identidad, su así llamado líder natural, el presidente de la República, pieza clave en la construcción y desarrollo del presidencialismo autoritario. Situado ahí, en la oposición política a partir del comienzo del nuevo milenio, el PRI ha enfrentado el desafío de su transformación, pero sin haber construido un nuevo y auténtico liderazgo, ni definir su modo de acción ni su horizonte programático. Durante todos estos años, el PRI siempre mantuvo un candidato de unidad, es decir, siempre sus diferentes sectores o fuerzas políticas dentro del partido preferían tener un candidato en común y no un proceso de elección interna. Esta historia cambió cuando el PRI ya estaba fuera del poder federal. En 2004 se realizó una elección interna competida entre Roberto Madrazo y Beatriz Paredes. El primero resultó ganador. Esta fue la primera vez que el PRI tuvo una elección para el relevo de su dirigencia. La expectativa de que el PRI regrese a tener la confianza de los ciudadanos parece tener niveles muy bajos, mientras que en 2004, por ejemplo, el 35% de la población a escala nacional consideraba que el PRI podría recuperar la confianza de los ciudadanos y 48% no lo veía así. Hoy, poco más de 15 años más tarde, solo 23% considera que ese partido puede recuperar la confianza. Estos datos son claros indicadores de la distancia que existe entre el PRI y los ciudadanos. En gran medida, esto se debe a que varios miembros de la otrora partido más poderoso de México son unos impresentables, corruptos y cínicos que en su momento fueron exhibidos ante la opinión pública. Por otro lado, aquellos ciudadanos que buscamos una alternativa de oposición para enfrentar a este desgobierno de la 4T, hemos quedado con un mal sabor de boca, desde que López Obrador está en Palacio Nacional y sus constantes coqueteos con el PRI dejan un tufo a complicidad. Recordemos que no hace mucho, en 2019 para ser exactos, Andrés Manuel ya dejaba ver públicamente su interés por tener a su disposición al tricolor. Sí, tener controlado al partido al que algún día perteneció y que hasta un himno le cantaba. Aquel PRI de los 70 al que tanto añora y adora López Obrador y algunas de cuyas prácticas de gobierno han encarnado en la mal llamada Cuarta Transformación. El mismo PRI echeverrista del cual se nutre gran parte de la ideología socialistoide del jumento tabasqueño. ¿Y cómo pretendía el expriista López Obrador controlar al PRI? Sencillo, influyendo en la designación de su nuevo presidente. Y por ello, durante la reunión en junio del 2019 en Palacio Nacional, López Obrador lo dijo directamente, sin rodeos. Quiero que apoyen a Alito, Alejandro Moreno, para la presidencia del partido. Alito, le apodan AMLito por su cercanía con el macuspano, el entonces gobernador de Campeche era pues el candidato de López para ser nuevo presidente del PRI. Así se lo propuso a los gobernadores del tricolor. Y así fue, el ungido hoy es presidente de ese partido. Pero ustedes preguntarán, ¿para qué quería Andrés Manuel controlar al PRI a través de Alito Moreno? Pues por una razón de cálculo político, para seguir teniendo un aliado legislativo cuando a López Obrador se le antojara modificar la Constitución, sabedor de que a pesar de todos sus errores y divisiones, el PAN se erigiría como la única oposición real a su mandato y jamás contaría con su apoyo. Para eso necesita López Obrador al PRI. Sin embargo, con los resultados de las pasadas elecciones del 6 de junio, el tablero de juego ha cambiado, y por eso las declaraciones que hizo López Obrador nos dejan poco a la imaginación, ¿no creen? Los nuevos equilibrios de poder configurados por las elecciones del domingo 6 de junio han convertido a los 69 diputados priistas en el nuevo objeto de deseo de Andrés Manuel López Obrador. Con la nueva alineación, la bancada del PRI ya ha comenzado a escuchar los cantos de sirena para votar a favor de las grandes reformas en el Congreso, algo que ya ha sucedido en alguna ocasión durante el primer tramo del sexenio. La dirección del PRI, cuestionada internamente y debilitada tras la debacle en la contienda por las gubernaturas, respondió: se construye el bloque opositor para tener una agenda conjunta. Eso no deja de lado que el PRI tenga una agenda propia y que nosotros nos sentemos a dialogar con el presidente de la República y el gobierno federal, dijo el presidente del partido, Alejandro Moreno. El que tenga oídos, que escuche. El PRI siempre ha sido muy pragmático y aprovecha las oportunidades que se le presentan. Hoy está lejos de ser lo que fue en el pasado. Ha logrado sobrevivir, pero está lejos de convertirse en un partido mayoritario. Lo que le queda es aprovechar la posición de interlocutor que le ha concedido López Obrador y jugar a ser una especie de dama cortejada por los dos bloques. Cada vez que el PRI atraviesa por uno de sus baches electorales, vuelven a sonar las voces que optan por dar un nuevo giro existencial, otro lavado de cara para el partido. Nacido en 1929 de las cenizas de la Revolución a manos de Plutarco Elías Calles, ha tenido otros dos hitos fundacionales con Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán.
Desde entonces, fue creciendo como un partido de masas al estilo socialista que terminó mimetizándose con el Estado en un sistema autoritario y corporativista que aglutinaba tradicionalmente igual a sindicatos que a patrones, a campesinos que a tecnócratas, perfeccionado durante más de 70 años ininterrumpidos en el poder. Este partido lo que necesita es reconocer sus errores y sus excesos del pasado, ofrecer una disculpa pública al pueblo de México y marcar una agenda actualizada para los tiempos que transita el país. El PRI de hoy es un suspiro que recuerda sus tiempos en que era la aplanadora, el partido invencible que arrasaba por las buenas o por las malas con sus adversarios políticos. De eso ya no queda nada. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV. Más claro ni el agua. Por eso digo que coincido con mucho de lo que se ha comentado en la mesa. Entonces ya me salvé de que me lincharan. El único que te va a romper los dientes es Ulises porque hablas más mal de su hermano Alito. Pero fuera de ahí. Bueno, vamos a concluir. Luis, gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a concluir de una manera que me encantaría. Voy a empezar con Ángel. Quisiera todos brevemente su conclusión, Ángel, de Yo veo un panorama sumamente difícil, no solo para el PRI, sino en términos generales para todos los partidos. Los problemas centrales, estructurales del país, pensiones, salud de las finanzas públicas, incorporación de México a la globalidad, campo, mercados laborales, sus rigideces, las presiones en energía, el pésimo manejo del TEMEC frente a Estados Unidos y Canadá, avisora un conjunto de problemas muy difíciles de enfrentar, poco atractivos políticamente para todos los partidos. Muchas gracias, Angelito. Marianita. Pues mira, yo coincidiría, y ya yendo a que sí efectivamente se ve un panorama muy complicado, coincidiría en lo que ha venido diciendo César de la necesidad que tenemos de ir a nuestra asamblea para poder ahí dentro de nosotros mismos dirimir los conflictos. Haría dos apuntes. El primero, que todas las votaciones que hemos emitido, tanto diputadas, diputados y senadores, senadoras, son públicas. Se puede revisar quiénes han votado de qué manera en cada una de las iniciativas de las cuales aquí se ha platicado. Y la segunda, que yo haría también un llamado muy amplio para que también desde nuestro partido, y ahí hablaría un poco del caso de Tamaulipas, que ya no me dio tiempo de expresarlo más, no sean los presidentes los que se pongan en primer lugar de las listas plurinominales, sino que efectivamente también se hiciera de manera más democrática y que no se vea por parte de la militancia que una vez que ellos ya aseguraron su lugar, bueno, pues ya no dan la batalla. En Tamaulipas perdimos todo, menos 2 o 3 municipios muy pequeños, con muy poca población, no por eso menos importantes, pero bueno, con muy poca población, y efectivamente estamos enfrentando una situación bastante complicada como partido. Marianita, gracias. Gracias a ti, Carlos, como siempre, y gracias a todos ustedes por estar aquí en la mesa. El PRI tiene que refundarse totalmente. Revisar el proyecto de nación en la Asamblea Nacional, cuál es la oferta del PRI para transformar a este país que no se ve bien con López Obrador. El PRI tiene que funcionar como partido de oposición. El PRI tiene que hablar de los temas que quieren los mexicanos y que están viviendo los mexicanos. No estamos en esos temas. El PRI tiene que democratizarse, no medio democratizarse. El PRI tiene que abrirse totalmente para que sea la militancia la que defina dirigencias y candidaturas de todos los niveles, incluidos los plurinominales. Si no hacemos esto, no solo corremos el riesgo de ser un partido satélite que casi somos en esta elección, corremos el riesgo de desaparecer, corremos el riesgo de que nuestros militantes se vayan a otras fuerzas políticas, como está sucediendo incluso desde que el PRI fue secuestrado por el grupo que perdió la presidencia, encabezados por Peña Nieto, ¿no? Gracias, Ulises. Es una pena que Andrés Manuel haya decidido no ser el presidente de los mexicanos. Es un caudillo autoritario, atropellador. No le gusta que generen contrapeso, ni otros poderes, ni los organismos autónomos, menos los partidos. Qué paradójico, pero no solo es un autoritario, sino es un conservador.
no es cierto que sea liberal. Él lo dice, pero los hechos y sus decisiones dicen exactamente lo contrario. Y en la construcción de los contrapesos necesita estar el PRI. El PRI en las cámaras, el PRI en los gobiernos que le quedan. Y la única manera de recuperar espacio perdido es haciendo propuestas inteligentes, sintonizarse en la frecuencia de los ciudadanos y ser social y políticamente atractivo. Yo insisto en que aquí milita gente con empaque, gente con inteligencia y con un gran sentido de responsabilidad por este país. Yo creo en el partido como una instancia de hacer política que es capaz de adaptarse. Y más que una noche de los cuchillos largos, lo que tenemos que hacer es un ejercicio horizontal donde escuchemos a la gente que tiene mucho que proponer y cómo responsabilizarse para esta nueva etapa. Y yo estoy puesto. Y no necesito ni quiero cargo. Yo quiero opinar como muchos y quiero responsabilizarme de una nueva etapa del partido que tiene que ser luminosa y esperanzadora para México. Necesitamos contrapesos porque Andrés Manuel nos está llevando al verticalismo como no lo vivimos ni hace 50 años en los gobiernos del PRI. Yo creo y opino como Ulises y como tú y como Marianita, han perdido la oportunidad de ser oposición, son tarados, no tienen idea de lo que es ser oposición y las oportunidades que se han perdido fantásticamente, número uno. Perdón, ni un voto para las propuestas de Andrés Manuel, en las cámaras. No. Ni un voto. Bueno, pero pues, ya embarazaste a la novia, güey. No. Sí, ya que. El nuevo capítulo apenas va a empezar. Hubo protección, no embarazó a la novia. Hubo protección. Perdón, don Ángel. Digo, tampoco hay que cargarle. Así es. No, pero parece que el control estaba roto. Parece. Mientras parezca. Bueno, eso es uno. Dos, si no hacen la asamblea, como dice Marianita, están jodidos. Si no la hacen rapidísimo, están jodidos. Ulises Ruiz, si no lo corren, están enfermos del cerebro. Si no lo corres, no hay asamblea, hombre. Exacto. ¿Cómo? Si no lo corres, no hay asamblea. Porque él la convoca. Porque él se hizo una asamblea a modo. Porque él se arrogó todas las funciones que tenían las dirigencias estatales. Alito. Por eso, pero ¿qué es la asamblea? No, la Asamblea Nacional es donde revisas. Puedes cambiar al PRI totalmente en una Asamblea Nacional. Es el órgano supremo para hacer los ajustes. Cuando dices que la hizo a modo, ¿qué significa? Se arrogó todas las funciones de decisión de candidaturas, incluso pasando por las militancias estatales, los comités directivos. ¿Esa fue asamblea? Sí, claro. Fue una asamblea que hizo en Zoom, él, Moreira y Murat, simulada totalmente. Pero Murat ya era del... José Murat. Estamos hablando pero de papá José Murat. Pero papá ya era el que gobierna Oaxaca. Papá ya era morenista también. No importa, pero él aliado pero con Alito, ahí está. Es el intelectual que está al frente de la Fundación Colosio. Una gente preparadísima para esa área. Si no son oposición en serio, y esperemos que hayan usado condón y que funcione. Y si no son oposición, si no hay una asamblea en serio, si no hay un cambio de dirigencia moderna y no cambian la significación de su marca, que la única forma que la significación de su marca va a cambiar es haciendo cosas que la gente diga, neta, sí. Sencillo. Una oposición como opción. Sí, claro. Pero como neta. Claro. Más nos vale. Marianita de mi vida, muchas gracias. Gracias a ti, querido Carlos. Siento mucho que no hayas sido reelecta. Siento horrible lo que te hizo Alito. Me lo platicaste y se me hace muy poca madre. Pero tú tienes mucho futuro. Pero como dijo César, no necesitamos de los cargos para seguir participando y para tener una responsabilidad con nuestra sociedad y para seguir construyendo desde el área que nos interesa a cada uno. En mi caso, como tú también lo sabes, todo lo que tiene que ver con empoderamiento de mujeres y lucha contra la violencia. Yo te deseo que en un futuro próximo seas la primera mujer gobernadora en Tamaulipas. Yo te lo deseo. Yo te agradezco mucho tu buen deseo. Se te haga. Ulises, mil gracias. Ojalá ya no te dejen afuera por los trámites. Lo vamos a cambiar, hombre, aunque no quieran. Se los vamos a arrebatar. Si no se van, los vamos a sacar. Es la única posibilidad que tiene el PRI seguro que se puede? De hacer
todos los cambios que se requieren. Te lo Democratizarlo, ser oposición neta, y hacer una propuesta. Te lo de deseo nación. de corazón. Gracias, Carlos. César, muchas gracias. Gracias a ti. Ojalá y lleves a cabo esa pinche asamblea que hablaste y propusiste aquí en Atypical. Es que tiene que ser una combinación inteligente entre ideas y pragmatismo, entre planteamientos, oferta y capacidad para llevar a la realidad lo que Ese es estamos pedo planteando. suyo. Yo nada más que ojalá y lo logre. Y le vamos a entrar y lo vamos a lograr. Ok. Y bienvenido a Atypical. Gracias. César Camacho, muchas gracias. Sarita, gracias. Luis. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Angelito, Gracias a todos. muchas gracias. Y nos vemos el siguiente jueves con la segunda parte que vamos a hablar, ¿qué le pasa al PAN? Y Sarita despide, pero déjame nada más anunciar. Este viernes en Desayunando tenemos un gran desayuno, invitamos a Ángel, Javier y su servidor, a don Julián Levarón. Usted sabe, uno de los representantes de la familia Levarón que están viviendo la tragedia de las tragedias en Chihuahua. Se lo invitamos y se los de corazón recordamos. Y el domingo, un programa que yo creo que me va a divertir mucho, viene Sergio Mayer en Platicando. Entonces, tienen un fin de semana bastante divertido, va a estar muy bien. Y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias. Despide, Sarita. Acuérdense de suscribirse, tocar la campanita y así van a recibir todos nuestros próximos videos. Ay, pero como no es publicista, bueno, se ¿en pueden dónde? suscribir en YouTube o en Facebook, ¿cierto? Eso. Ok, entonces ahí nos vamos a seguir viendo. Gracias.